Querido y bondadoso Padre Celestial, estamos agradecidos nuevamente por tus bendiciones, por tu cuidado, por el sostén que nos prestas momento a momento, llevándonos de la mano, alzándonos en tus propios brazos cuando necesitamos y proveyendo para nosotros la ayuda que necesitamos en el momento en que lo necesitamos. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, quien está siempre trabajando, siempre ocupado, también venga ahora a ayudarnos a entender, a enseñarnos y que le permitamos que Él sea el que ponga en práctica en nosotros lo que estudiamos para que nuestra vida diaria refleje a Jesús. Pedimos que estas mismas bendiciones sean repartidas para aquellos que verán el video más tarde y que la voz se siga pasando del uno al otro para que estas verdades lleguen a corazones que están deseosos de conocerte y que tú quieres preparar para el día de tu venida. Te lo agradecemos, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, como ya sabemos, esta noche vamos a repasar los versículos pares de nuestra lista. Entonces comenzamos con 2 de Pedro 3:13. Bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva según su promesa, en los cuales mora la justicia. Eso no tenemos duda de que allá es donde mora la justicia, porque es el único lugar donde está esa justicia, esperándonos allá y cambiándonos y transformándonos aquí mismo para que podamos estar allá. Bueno, el siguiente es Filipenses 3:9, y ser hallado, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la justicia que es de Cristo, es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces, el que le sigue a ese, después de ese, es Hebreos 11, 17 al 19. Por fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado, y ofrecía el unigénito, el que había recibido las promesas, habiéndole sido dicho que en Isaac te será llamada simiente, pensando que aún de los muertos es Dios poderoso para levantar, de donde lo volvió a recibir por figura. Luego, 1 Corintios 15, 26, muy buena noticia. Dice, el último enemigo que será deshecho será la muerte, pero será deshecho. De que será deshecho, así lo será, porque así lo ha permitido. Lo ha permitido y lo ha prometido Dios. Y Él lo hará, porque sus promesas son fieles. Muy bien, el próximo entonces es Éxodo 12, 13. Y la sangre os será por símbolo o por señal en las casas donde estéis. Y veré la sangre y pasaré por alto. Y no habrá sobre vosotros plaga de mortandad cuando heriré la tierra de Egipto. Y allí viene entonces la Pascua, lo que se celebraba como la Pascua, ¿verdad? El corderito que se había inmolado antes de la salida de Egipto. Romanos 5, 20 y 21, la ley empero entró para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que de la manera que el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por justicia para vida eterna, por Cristo Jesús, Señor nuestro. Luego, 2 Corintios 3:18, es el del espejo y la gloria, ¿verdad? Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, o sea, sin incredulidad, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados en la misma semejanza o en la misma imagen, como por el Espíritu somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza, como por el Espíritu del Señor. Y
La gloria quiere decir el carácter de Dios, así que nuestro carácter es transformado a la imagen del carácter de Dios a medida que lo observamos. Mientras que lo estamos mirando, lo miramos en la Biblia, lo miramos en lo que la Biblia enseña, lo miramos en la vida de Cristo, lo miramos en oración. Entonces así vamos siendo transformados. Somos lo que miramos, ¿verdad? Eso es lo que llegamos a ser. Entonces luego de este viene Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan dos cosas: los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Muy bien. Luego Éxodo 33:14. Y él dijo, estas fueron las palabras de Dios a Moisés, y él dijo: mi rostro irá contigo y te haré descansar. Luego, segunda de Crónicas 20:20, y como se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá, y vosotros moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y seréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. PRO y PRO, ¿verdad? Una forma de ayudarnos a recordar. Luego, Daniel 8:14, lo tuvimos por varias semanas mientras que estudiábamos las profecías del libro de Daniel. Y él me dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado, limpiado. Muy bien, entonces pasaremos ahora. Vamos a repasar también el último, aunque no sea uno de los pares, Apocalipsis 18:4, porque es el último que hemos añadido para mantenerlo en acción y funcionando en nuestras mentes. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de en medio de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas. Bien, el llamado que Dios está haciendo ahora mismo, ¿verdad? Para que las personas que hayan sido sinceras, aunque hayan estado en otros lugares y hayan estado practicando otras cosas que no es lo que la Biblia enseña, que son doctrinas torcidas, tergiversadas, que ahora escuchen ese llamado de Dios, vean las cosas tal como son en la palabra de Dios. El Espíritu Santo les ayude a ver las cosas claras y entonces salgan de en medio de Babilonia al pueblo de Dios que lo está esperando. Entonces vamos a nuestro capítulo del libro. Estamos en el capítulo 47. El título es El pacto eterno consumado o completo. Hemos visto ya la primera parte de la introducción. Seguimos recordando que hay dos puntos principales y básicos bajo los cuales este capítulo se está desarrollando. Y es la reunión final del pueblo y el establecimiento en la tierra restaurada. Terminamos con la sección Un resumen de la historia del Evangelio. Y estábamos por entrar a Ved aquí al Dios vuestro. Sin embargo, antes de hacer eso, quiero que comparemos dos lecturas en la Biblia. Entonces, por favor, abran sus Biblias al Salmo 18. Y cuando tengan el Salmo 18, pónganle una marca y busquen a Isaías 12. Isaías, después de Salmos, sigan. Isaías no es muy pequeñito, así que lo encuentran yo creo que fácilmente. Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías. Si llegan a Jeremías, echen para atrás porque ya pasaron a Isaías. Jeremías capítulo 12. Isaías capítulo 12. Entonces, vamos primero al de Salmos. Pongámosle atención muy seguida para que entonces comparemos lo que vamos a leer en Salmos con lo que vamos a leer en Isaías. ¿Okay? No es porque el uno haya copiado del otro, sino porque el autor de la Biblia es Dios, es el Espíritu Santo. Entonces no va a decir una cosa en una parte y va a decir lo contrario en otra. No, es un mismo autor por intermedio de diferentes seres humanos
que permitieron ser usados de esa manera como mensajeros. Entonces aquí vamos a comparar estas dos lecturas. Salmos 18, vamos a leer primero los versículos 1 al 3. 18, 1 al 3. Amarte he, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fuerte mío, en él confiaré. Escudo mío y el cuerno de mi salvación, mi refugio. Invocaré a Jehová, digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Pongan atención, como les dije, a los dos que vamos a leer para que los comparen, para compararlos aquí. Y también pónganle mucha atención porque estas son palabras tan animadoras, tan llenas de fuerza, de las promesas de Dios, del hecho de que Él es nuestra roca, Él es el único en el cual podemos confiar completamente en toda situación, no importa cuál sea. Porque cuando tenemos amigos o conocidos que sepan algo de una rama del estudio, de conocimiento, pues si es una persona que sabe mucho en cuanto a literatura, pues vamos a ir donde esa persona cuando necesitamos algo de literatura. Pero a la persona de literatura no le vamos a preguntar nada en cuanto a medicina, a menos que sean también doctores de medicina. Pero notamos pues como cada campo tiene su propio experto, pero no así con Dios. Dios es suficiente para todos los campos de labor, todos los campos de estudio, todas las necesidades que se nos presenten. Ya eso se hizo bastante claro allí en los versículos 1 a 3 de Salmo 18. En el mismo Salmo 18 ahora vamos de los versículos 28 al 36. 28 al 36. Tú pues alumbrarás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Porque contigo desharé ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Dios, perfecto su camino. Es acendrada la palabra de Jehová. Y acendrada quiere decir purificada, completa. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿qué Dios hay fuera de Jehová? ¿Y qué fuerte fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza e hizo perfecto mi camino. Quien pone mis pies como pies de ciervas e hízome estar sobre mis alturas. Quien enseña mis manos para la batalla y será quebrado con mis brazos el arco de acero. Dísteme asimismo el escudo de tu salvación, y tu diestra me sustentó, y tu benignidad me ha acrecentado. Ensanchaste mis pasos debajo de mí, y no titubearon mis rodillas. Estamos allí como todo es firme, es seguro, no estamos tambaleando, ¿verdad? Vamos ahora a Isaías. No pierdan Salmos para que cuando vean algo que se parece allí en Isaías, puedan regresar y comparar. En Isaías capítulo 2 es un capítulo bastante corto y es un salmo. No está en el libro de los Salmos, pero es un salmo. Comenzamos a leer Isaías capítulo 12. Y dirás en aquel día, cantaré a ti, Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu furor se apartó y me has consolado. He aquí Dios es salvación mía. Aseguraréme y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, el cual ha sido salud para mí. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras. Recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión,
porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Notan allí como primero hay se afirma el hecho de que Dios es grande, es poderoso, es ayudador. Y luego se habla de los problemas y de las cosas que nos ayudará a enfrentar. Y siempre termina alabando a Dios, dándole las gracias y proclamando lo que Él ha hecho por donde quiera que vamos. Esa es no solamente la tarea que Dios quería que los israelitas como pueblo, como nación hicieran, sino que cada uno de los individuos también. Pero es la misma tarea que tiene para nosotros, que a medida que confiamos en Él y hallamos en Él un seguro soporte, que le permitamos que haga nuestras batallas y luego proclamemos lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, ahora sí, regresemos a nuestro libro, página 338. No se les olviden esos párrafos que leímos, esos pasajes de la Biblia que leímos, porque en experiencias de dolor, de gran problemas, donde Dios proveyó la sabiduría, allí encontraremos también la alabanza para su nombre. Entonces, la sección viene ahora de ved aquí al Dios vuestro. La vez pasada habíamos terminado leyendo, y vamos allá en la Biblia, al libro de Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, Mateo, capítulo 24, y vamos a leer los versículos 30 y 31. Estábamos viendo cómo el Evangelio ha sido el mismo. Dios siempre queriendo rescatar a su pueblo y queriendo que ellos entiendan la obra y el plan que Él tiene para nosotros, para que nos dejemos preparar. Con eso Él puede ponernos en un lugar que Él tiene escogido para nosotros, ¿verdad? Sacarnos de este mundo de problemas, de dolor, de muerte y redimirnos completamente de la presencia del pecado. Entonces, en Mateo 24, 30 y 31, leímos aquí la última vez, vamos a leer ahora para comenzar el resto. Entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y el versículo 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. No va a dejar a ninguno por fuera, ni ninguna sección de la tierra, que Él no va a enviar a sus ángeles para que recojan a sus escogidos. Entonces, aquí dice, ved aquí al Dios vuestro. Bueno, ya lo vimos en nuestra imaginación al leer allí a Cristo regresando sobre las nubes de los cielos. Entonces comienzo a leer en la página 338. Leemos también acerca de esa reunión cuando los ángeles vayan a recoger a todos los seguidores de Dios por toda la tierra. ¡Qué reunión tan grande! ¡Qué reunión que no podemos ahora tener! ¿Cuántos de nosotros tenemos conocidos y familiares amados en muchos lugares de la tierra? No podemos estar con ellos todos los días. Ahora se nos hace un poco más fácil por los medios de comunicación, pero de todas maneras no podemos estar juntos. Pero Dios va a recoger a todos sus escogidos y los va a juntar. ¿Qué reunión va a ser esa? Leemos de esa reunión también en el capítulo 40 de Isaías, la predicación del Evangelio, incluyendo el perdón de los pecados, la dádiva del Consolador, o sea, el Espíritu Santo, el establecimiento de Dios como el único poder en el universo, el Creador y sustentador, y el anuncio de la venida de Cristo, la venida del Señor en gloria, todo lo encontramos ahí. Entonces, en el mensaje, no tenemos ni siquiera todavía que verlo cara a cara, sino que en el mensaje que nos prepara para verlo, ahí también lo podemos ver. Ved aquí al Dios vuestro.
Vamos a leer ahora del capítulo 40 de Isaías. Ya estaban ustedes allá, empezamos allá esta noche, así que pueden regresar seguramente con facilidad allí. Isaías, capítulo 40. En el libro escribieron allí pues los versículos 10 y 11, pero quiero que leamos del capítulo 40, los versículos 1 al 9. Isaías 40, 1 al 9. Y dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Versículo 3 del capítulo 40 de Isaías. Voz que clama en el desierto, barred camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, o sea que todo va a quedar plano, fácil de comunicarnos por esos medios, ¿verdad? Y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Versículo 5. Y manifestaráse la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová habló. Voz que decía: da voces, y yo respondí: ¿qué tengo de decir a voces? Toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, y la flor se cae, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente hierba es el pueblo. Y si no tienen este versículo subrayado, el próximo, el versículo 8, es uno bueno para subrayar. No les voy a decir por qué, ustedes se van a dar cuenta. Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra de Dios, del Dios nuestro, permanece para siempre. Versículo 9. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: veis aquí el Dios vuestro. Así que no solamente el mensaje que se da lleva el sello de Dios, y por lo tanto lo podemos ver en el mensaje, pero nos está anunciando en ese mensaje que Él viene en persona también. Entonces vamos nuevamente a la página 338 y vamos a seguir con el segundo párrafo. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo dominará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Regresaremos a la comparación en un momento. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos, junto a su pecho los llevará, y pastoreará con ternura a las recién paridas. Noten ustedes cómo allí, haciendo la alegoría, la ilustración entre el pastor y cómo el pastor cuida a sus ovejas, así nos da a conocer las características de lo que Dios es con nosotros. ¿Cuál es su carácter, su personalidad? ¿Cuál es su modo de lidiar con nosotros? No es a los golpes, no es a los jalones, no es diciendo usted no puede caminar, entonces le voy a dar más rejo para que camine más rápido. No, dice, los lleva a los corderos junto a su pecho y pastorea con ternura a las recién paridas. Es más, a ese paso lleva toda la manada, para que ninguna se vaya a adelantar y las otras se queden rezagadas para hacer comida para las bestias feroces. Volvamos ahora entonces a Apocalipsis 22:12, porque allí se pone para comparar, donde dice que el Señor vendrá con poder, su brazo dominará. Apocalipsis 22:12 es el último capítulo de la Biblia, versículo 12.
Habíamos leído que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Eso era de Isaías. Vamos a ver qué dice en Apocalipsis 22:12. Y he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. Como decíamos desde el principio del estudio esta noche, no vamos a encontrar que va a haber una contienda entre lo que escribió uno y lo que escribió el otro, o que porque Isaías fue del Antiguo Testamento y Apocalipsis es del Nuevo Testamento, el último, entonces no vamos a encontrar las mismas cosas. No, todo tiene el mismo tema: el amor de Dios por la humanidad y su deseo intrínseco y ardiente de poder salvarnos. Regresemos nuevamente al libro y tengan sus lápices o lapiceros o crayón libre, porque vamos a usarlo en un momento. Este párrafo que vamos a leer ahora es como un resumen de lo que hemos hablado. Hemos leído con anterioridad acerca de la reunión de las ovejas perdidas de la casa de Israel en un solo rebaño, de forma que habrá un rebaño y un pastor. Esto viene de Juan 10:16. Vemos aquí está el resumen, por favor, subrayen. Vemos aquí que esa reunión se inicia mediante la predicación del Evangelio. Y así es, cuando nos juntamos para estudiar la Biblia, cuando compartimos la palabra de Dios con otras personas, se crea enseguida un sentimiento de camaradería. Estamos todos en el mismo tema, comprendemos las mismas cosas, esperamos los mismos acontecimientos, confiamos en el mismo Dios, tenemos las mismas promesas. Entonces, Dios está juntando a su pueblo por medio del mensaje también. Seguimos leyendo. Y solo resulta completa esa reunión con la venida del Señor en gloria, junto a sus ángeles. Y esta segunda parte de lo que estamos subrayando es muy importante. Y la gloria y el poder, háganle un círculo a esas palabras, la gloria y el poder de la venida del Señor son la gloria y el poder que han de acompañar la predicación del Evangelio. Por eso podemos ver a Dios en el Evangelio, porque es de Él que se habla, es Él el que cambia nuestro carácter, es Él el que nos prepara. Así que tanto el mensaje como su venida tienen la misma gloria y el mismo poder. Vamos a leer ahora entonces nuevamente de Isaías capítulo 40. Isaías 40, los versículos 12 al 31. Isaías 40, 12 al 31. Aquí vamos a encontrar cómo Dios nos llama a razonar. Y Él dice: pongan atención a mis obras, a mi poder, y comparen eso con las cosas que el ser humano quiere adorar, quiere tener como sagrados. Hagan la comparación. ¿Hay comparación? Bueno, eso es lo que aquí vamos a ver. Comenzamos con el versículo 12. ¿Quién midió las aguas con su puño? Y aderezó los cielos con su palmo. Y con 3 dedos allegó el polvo de la tierra. Y pesó los montes con balanzas y con peso los collados. Pónganse ustedes a pensar. ¿Podemos nosotros pesar una montaña? Y aunque querramos, ¿podríamos? Sin embargo, el Señor dice: yo he pesado las montañas. Ni siquiera podemos decir que podemos pesar el polvo que hay en nuestras casas. Nomás para reunirlo sería que tremendo trabajo. Y el Señor dice que Él tiene todo eso, que lo cogió con 3 dedos. Ese muestra el poderío y la grandeza de Dios. Seguimos en el 13. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O quién lo aconsejó enseñándolo? ¿A quién demandó consejo para ser avisado?
¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones son reputadas como la gota de un acetre y como el orín del peso. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano, con todos sus árboles, bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las gentes delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. No es que Dios está diciendo, yo soy tan potente, tan poderoso, tan grande, que ustedes no valen de nada. No, Él dice, con todo el poderío que yo tengo, y ustedes siendo nada, mire cómo los amo. En comparación, no hay comparación. Vuelvo a repetir, en comparación, no hay comparación. Y sin embargo, el Señor se acuerda de nosotros y nos conoce. Sigamos leyendo. Versículo 18. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice apareja la imagen de talla. El platero la extiende el oro y la funde cadenas de plata. Entonces, una persona que trabaja con el metal puede coger el metal, puede derretirlo, tener un molde y ponerlo allí y hacer un dios. Y aquí está el dios tal y vamos a adorarlo, vamos a orar, vamos a pedirle, vamos. Dice él, eso es lo que hace el artífice, eso es lo que hace el ser humano que trabaja con el metal. Sigamos el resto del pensamiento. El pobre que no tiene metal de oro ni de plata, el pobre escoge para ofrecerle madera que no se corrompa. Búscase un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Versículo 21 hace una pregunta. ¿No sabéis? Hace dos. ¿No habéis oído? Hace una tercera. ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? Hace una cuarta. ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Dios está viendo lo que el ser humano hace y las cosas que el ser humano adora. Y Él dice, es que ustedes no saben. ¿Acaso se les olvidó? ¿No les dijeron, no les enseñaron que yo fui el creador? ¿Cómo es posible que estén haciendo eso cuando que yo soy el Dios omnipotente? Seguimos leyendo. Versículo 22. Él, Dios, está asentado sobre el globo de la tierra. Si las personas, los seres humanos, hubieran seguido estudiando, creyendo en la Biblia, tal como lo hicieron los primeros, pero se fueron apartando porque la ciencia humana era más importante y más adelantada, tenía más que esperar de ella, les daba más importancia también. Entonces se fueron apartando de la Biblia. ¿Y qué pasó? Allá para el tiempo de Colón y todas aquellas civilizaciones de ese tiempo, se creía que la tierra era plana. Y había que tener cuidado porque si llegabas a la esquina donde se acababa, te ibas a caer, te ibas a desaparecer. Y los que comenzaron a entender que la tierra no era plana, no era porque lo podían decir tampoco muy fuerte, porque les podían quitar la cabeza. Las instituciones y los poderes grandes de ese tiempo, que no querían creer en semejante cosa, no podían decir eso porque si no iba contra las leyes que tenían. Pero aquí, suavemente, simplemente lo dice la Biblia. Él está sentado sobre el globo de la tierra. Y un globo no es plano, un globo es redondo. Seguimos leyendo.
cuyos moradores son como langostas, sí. Si la tierra es pequeña entre todo el universo, ¿cómo nos veremos nosotros, verdad? De pequeñitos. Él, Dios, extiende los cielos como una cortina, tiéndelos como una tienda para morar. Él torna en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca fueran plantados, como si nunca fueran sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Así que sopla en ellos, se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿Hay alguien que recuerde unas palabras parecidas a esta? El torbellino, el viento se los lleva, algo que estudiamos y no hace mucho. Hagan memoria a ver si hay alguien. Algo que vino el viento y se lo llevó. ¿Recuerdan en el libro de Daniel? La estatua del rey, los metales de la cabeza, el pecho, el vientre, etcétera. Vino la piedra que no fue cortada con mano y le pegó a la estatua en los pies y se volvió pedacitos. Dice que el viento los sopló como polvo. Siempre me trae a la mente eso cuando leo estas palabras. Versículo 25. Pónganle atención y compárenlo con el versículo 18. El versículo 25 dice, ¿a qué pues me haréis semejante o seré asimilado? Dice el santo. El 18 que ya habíamos leído dice, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Dios está diciendo, a ver, ¿con quién me van a comparar? ¿A qué me van a comparar? Porque Él sabe que si ponemos atención a sus palabras y entendemos lo que nos está diciendo, nos daremos cuenta que no hay nada a lo cual lo podamos comparar. Él es superlativo por encima de todo. Por lo tanto, ¿qué vamos a poner en lugar de Él para permitir que ese se convierta en nuestro Dios, en el que vamos a adorar? No puede haber, no puede haber. ¿Entendemos allí la lógica de lo que Dios nos está diciendo? Seguimos en el versículo 26. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién crió estas cosas. Él, Dios, saca por cuenta su ejército. Aquí está hablando de las estrellas, de todos los planetas, todas las galaxias. A todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y su poder y su virtud. ¿Por qué dices, oh Jacob? Podemos poner nuestro nombre allí. ¿Por qué dices, Ana Rosa? ¿Y por qué hablas tú, Pedro? Mi camino es escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. ¿Cómo puedes pensar tú, ser humano, que Dios no se dio cuenta de nada? Tú hiciste las cosas y quedaron escondidas. Versículo 28. ¿No has oído que el Dios del siglo es Jehová, el cual crió los términos de la tierra? Él no se trabaja, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerza al cansado. Estos tres últimos versículos son unas promesas muy bellas. Si los quieren subrayar, son lindos. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los mancebos, los jóvenes, se fatigan y se cansan los mozos, flaquean y caen. Y aquí viene el gran final. Mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¡Qué promesas tan bellas! ¿Por qué? ¿Por qué puede Dios hacer todo esto? Porque Él está por encima de todo y nos insta
a que nos demos cuenta, que mantengamos los ojos abiertos y puestos en Él, para que el enemigo no venga a traer imágenes o personas o cualquier otra cosa al que nosotros vayamos a adorar como un Dios. Que no permitamos que nuestro trabajo o nuestra familia o nuestro divertimiento o la música o esto, que nada llegue a ocupar el lugar que le pertenece a Dios solamente, el primer lugar. Y Él nos insta a que razonemos. Él no dice, no lo vayan a hacer o si no les va. No, Él simplemente dice, pónganse a pensar, razonen. Para eso nos dio una mente capaz de razonar. Dice, úsenla para eso. Comparen las cosas que el mundo usa como formas de compensar el deseo que sienten dentro de sí por algo mayor. Pero esas cosas no son mayores. No hay nada que sea mayor que Dios, mayor que yo, dice Dios. Entonces volvamos ahora a nuestro libro y vamos a ver ahora la sección, las ovejas perdidas bajo la apostasía. Esto va a estar basado mayormente en Ezequiel capítulo 34. Dice, en los versículos que siguen, leemos acerca de la condición de las ovejas perdidas de la casa de Israel y acerca de cómo los pastores infieles, pónganle un círculo a esa palabra, para que tengamos presentes mientras estamos leyendo aquí, que cuando habla de los pastores allí, que han sido negligentes, etcétera, son pastores infieles, no son pastores. Nuestro único pastor es Dios, pero Él tiene aquellas personas que son responsables de guiar el rebaño aquí. Y Él dice, hay muchos de ellos que han sido infieles, que no han hecho la labor que yo les di, que están en el oficio que yo les di, pero no lo están haciendo de acuerdo con mi voluntad. Entonces leemos. Este párrafo que viene de Ezequiel 34, los versículos 2 al 6. Y dice, podemos leer, ustedes pueden leer allí en voz alta porque estamos leyendo las mismas palabras. Hijo del hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Esto quiere decir los líderes espirituales. Y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no apacientan a los rebaños? ¿Os alimentáis con la leche de las ovejas? ¿Os vestís con su lana? ¿Y degolláis a la engordada? Pero no la apacentáis. No fortalecisteis a las débiles, ni curasteis a la enferma. No vendasteis la peniquebrada, ni volvisteis al redil de la descarriada, ni buscasteis a la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Andan errantes por falta de pastor y son presa de todas las fieras del campo. Se han dispersado, han andado perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto. Por toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien las buscara ni quien preguntara por ellas. Por tanto, y este próximo párrafo son los versículos 7 a 13 del mismo capítulo de Ezequiel 34. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová, el Señor, que por cuanto mi rebaño fue expuesto al robo, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron a mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron a mis ovejas. Por eso, pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, el Señor. Yo estoy contra los pastores infieles, ¿verdad? Y demandaré mis ovejas de su mano.
Subrayen esa última oración allí, demandaré mis ovejas de su mano, porque a medida que estamos hablando de los pastores y las responsabilidades que tienen los líderes espirituales, tenemos que caer en cuenta también que no son solamente los pastores de las iglesias. Son los pastores los que tienen liderazgo espiritual dentro de la familia. Eso también es un pastor. Tiene que apacentar ese rebaño de los hijos de la esposa. Están los pastores que están trabajando en algún lugar y que tienen bajo sí un grupo. Cada una de las esferas en las cuales nosotros tenemos una influencia, estamos llamados a ser responsables. Y él dice, demandaré mis ovejas de su mano. Seguimos leyendo. Haré que dejen de apacentar mis ovejas y ya no se apacentarán más los pastores a sí mismos, pues yo libraré a mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová, el Señor, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré yo a mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas, el día del nublado y de la oscuridad. Yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de los países. Las traeré a su propio país y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. Cerraremos con el versículo que está allí nombrado, Romanos 4:13. Todas estas promesas se han hecho, las ha hecho Dios, y son para que se cumplan no en una manera literal por las guerras y los rumores de guerras y las peleas entre un pueblo y los otros y las batallas, no. El Señor hizo estas promesas y vamos a leer allí en Romanos 4:13. En el libro dice 4:18, pero debe ser 4:13, así que es un error tipográfico. Arréglenlo allí. Romanos 4:13. Allí nos recuerdan de dónde vinieron esas promesas y cómo han de ser cumplidas. Romanos 4:13. Porque no por la ley fue dada la promesa a Abraham o a su simiente, que sería heredero del mundo. Y ahí estaba hablando, así va a recoger a todas, de todo el mundo, ¿verdad? Heredero del mundo. ¿Pero cómo? Por la justicia de la fe de Jesús, morando en nosotros, trayendo esa esperanza a que sea una esperanza viva, no una esperanza muerta, una esperanza viva, una esperanza que nos ayuda a vivir de una manera diferente, a vivir para glorificar a Dios, al que nos ha dado ese mensaje y al que está por regresar por segunda vez, no como un bebé esta vez, sino como un rey de reyes y señor de señores. Entonces les invito para que nos pongamos de rodillas para la oración. Querido Padre, amante, misericordioso, paciente, bondadoso, grande en perdón, gracias por los pensamientos y los conceptos que has traído a nuestras mentes esta noche. Gracias porque tu palabra es clara y nos ayuda a razonar, a entender y a comparar para que nos demos cuenta, Señor, cómo el enemigo ha llevado a la humanidad en caminos completamente errados y engañados. Señor, te pedimos que si de alguna manera nuestra vista espiritual ha llegado a ser debilitada y cegada, que tú abras nuestra vista y nos ayudes a ver con ojos claros lo que tu palabra nos dice, para que así no caigamos en los engaños de Satanás.
Que no haya en nuestro corazón el deseo de tener a nada ni a nadie más como el ser supremo de nuestras vidas. Ese lugar te pertenece a ti y a ti solamente. Ayúdanos, Señor, examina nuestro corazón y muéstranos dónde hay algo, tal vez el deseo de dinero, o tal vez sea el dinero de una reputación y de un privilegio. Sea lo que sea, Señor, ayúdanos para que caigamos en la cuenta de las cosas que hemos hecho ídolos para reemplazarte a ti. Las cosas que han ocupado nuestro tiempo y nuestra energía en vez de ti. Y ayúdanos, Señor, para que reconozcamos solamente al Dios que nos creó y al Dios que nos amó para darnos la salvación como el único Dios verdadero. Gracias porque prometes reunir a tu pueblo nuevamente. Y te pedimos que a medida que entendemos estas cosas, también, Señor, nos demos cuenta que tú quieres y estás buscando que seamos parte de ese pueblo que tú vas a recoger de todos los cuatro vientos de la tierra, Señor. Los vas a recoger a todos, que seamos parte de ese grupo para esa nueva tierra y esos cielos nuevos y tierra nueva que hemos repetido de 2 de Pedro 3:13. Señor, allí solamente mora la justicia y eso es lo que tú quieres implantar en nuestros corazones. Gracias, Señor. Gracias por amarnos tanto. En el nombre de Jesús. Amén.